Y esto es similar a como cuando uno hace una maestría a distancia. Las maestrías a distancia además son una maravillosa oportunidad de poder aprender y aprender de diferentes partes del mundo. Puedes hacer una maestría en Chile, otra en Argentina, otra en México, otra en donde sea, porque es virtual. Yo comprendo la necesidad de contacto, ¿no? Porque somos seres sociales. Y, pero por supuesto, mientras dure, quisiera que ustedes entren a todas las partes que se coloquen en el aula virtual. Entonces, van a ver ahí que puse dos videos. El primero fue cómo voy a examinar a un paciente en el examen físico, ¿cierto? Asumiendo que vamos a hacer un caso clínico cada semana y vamos a trabajar en él para que ustedes puedan explicar. Ya vamos a abordar eso. Lo siguiente que obviamente voy a subir después de esto es la grabación de la videoconferencia, por si alguno de ustedes necesita reevaluar algún tema o algo no les quedó claro y no sabían bien cómo lo dije o cómo lo dijo el compañero o lo que sea, lo pueden ver en la grabación. El foro académico es algo que quiero que trabajen. No sé si lo habían trabajado previamente, pero en el foro académico la idea es que ustedes puedan escribir sobre un tema que les voy a dar semanalmente. Esto va a tomarse en cuenta como participación también de clase. ¿Ya? Entonces, es un tipo de chat donde vamos a poner un tema de la semana relacionado con los objetivos de la semana. Entonces, esta semana, por ejemplo, les he puesto esto que justo estaban hablando, ¿no? Del inicio de la historia de la medicina. Cristina, creo que habló al inicio, ¿cierto? No era Cristina. ¿Quién era que habló primero? La Jocelyn. No, me estoy yendo yo. Ya mismo les conozco a todos bien. Pero lo importante acá era que Denise. Entonces, la historia en medicina y cómo se realizaba en el tiempo y cómo ha variado en las técnicas actuales, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido variando? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Escribir sobre eso y que se relacionen entre ustedes a través de eso que se escriben. Se va a valorar mejor si ustedes, por ejemplo, debaten o empiezan a preguntarle al compañero alguna cosa que quisieran saber. Entonces, me es importante que entren a este chat que veo que todavía no se ha movilizado y lo tendrán cada semana. Además, hay una tarea esta semana y la tarea es idealmente llegar a este examen físico general, pero pasando por toda la historia clínica de alguno de sus familiares. ¿Ya? Y lo pueden hacer, si, no sé si hay alguien que viva solo o que no tenga familiares en este momento cerca, ¿no? Entonces yo creo que todos lo pueden ejecutar para poder justamente hacer la tarea de esta semana que la tienen hasta el domingo para concluir. Es hacer un examen, quiero saber cómo está en su semiología. Recuerden que la historia clínica tiene términos especiales y por tanto es importante que esté bien redactada y que sea en orden. Entonces, entrando a lo que es examen físico, una de las cosas que más rentabilidad tiene cuando uno ve a un paciente en general es ser ordenado. Parece así medio trillado, pero ser ordenado, metódico y organizado rinde mucho. Como decía el doctor Mora, hay que ser exacto. No necesariamente exacto, porque tengan en cuenta que el ser humano es complejo y a veces me puede decir que tuvo hipertensión y después decirme y negarme que me dijo hipertensión. Eso puede pasar en la práctica clínica. Sin embargo, el hecho de que ustedes tengan una historia clínica es un documento legal que les va a proteger de cualquier tipo de situación. Todo lo que diga un paciente debe estar escrito en la historia. Y lo que se escribe en una historia tiene su orden y tiene su lugar. Entonces, en el examen físico, ustedes tienen un examen físico general y un examen físico segmentario. ¿Ya? Entonces, comenzando justamente con esto del examen físico general, quiero que ustedes me digan cuáles son primero los pasos del examen físico. ¿Quién sabe? Observación. Presentarse con el paciente. El primero es Ya, pedir autorización o informarle que se le Sí. va a hacer el examen físico. correcto. Entonces, lo primero es decirle al paciente lo que le vamos a examinar, ¿no? Permiso. Correcto. Más que un permiso, ¿quién está hablando ahorita? Yo, doc, pedirle permiso, eso dije. Ya. Por ejemplo, supongamos que yo soy tu paciente. ¿Cómo me dirías?
¿Cómo me pides permiso? Diga. Vamos, no importa, no hay cosas buenas o malas. Practique. ¿Cómo me diría a mí? No, Yo soy su paciente y ya nos toca el examen físico. ¿Cómo me dice? pues, ¿me permite, por favor, empezar con el examen físico? ¿Así? ¿Ya? Sí. Tenga en cuenta que al comienzo del examen de la historia clínica usted ya debió haberse presentado, ¿no? Teniendo en cuenta esto. Puedes decirle así, por supuesto, pero también podrías decirle cómo más. ¿Quién más quiere intentar? ¿Cómo decir? Después de lo que ya le damos los datos, le podemos decir, por favor, acompáñeme a la camilla para hacerle el examen físico. Sí, Tome sí, sí. asiento. Está bien, Caro. Está muy bien. Ambas formas son válidas, ¿no? Lo importante es, en todo caso, Santi, demostrar seguridad. Una de las cosas que nos pasa cuando empezamos la carrera y cuando estamos estudiando es esa sensación de inseguridad que nos causa hacer algo que no hemos hecho. Y es normal, ¿no? O sea, no te digo que sea súper canchero, pero la cuestión es precisamente decirle acompáñeme a la camilla o si es un paciente que está en la cama de hospitalización, porque tienen varios escenarios, ¿no? El paciente que ustedes van a hospitalización y lo visitan o una consulta como esta. Entonces, decirle, permiso, vamos a iniciar el examen físico, por favor, como dijiste tú, está correcto. Pero antes de eso, cuando ya me voy a acercar, ¿qué tengo que hacer, doctores? Lavarse las manos. Muy bien, Andrés. Hay que lavarse las manos o higienizarse las manos. La higiene de manos tiene dos componentes, la una es de lavado y la otra es la higiene con alcohol gel. Entonces, ustedes deben estar bien limpios, pero también deben mantener ¿qué? Su equipo de protección personal. Recuerden que el equipo de protección personal indica que si es un paciente al cual yo le voy a ver la boca y la nariz, yo debería utilizar gafas o un tipo de casco para protegerme del COVID y utilizar la mascarilla. En este caso estamos usando ya la doble mascarilla por las nuevas cepas, pero lo importante que resulta el tema de equipos de protección personal. Estar bien vestidos, ¿sí? Porque no pueden estar con la ropa que están ahorita, tienen que ponerse un mandil. Y ese mandil debe estar cerrado, limpio, con identificación y nombre, ¿sí? Dicen que el hábito no hace al monje, pero lo distingue, y es la pura verdad, ¿sí? Porque es importante que ustedes tengan esos preliminares, que son parte de nuestro rito, ¿sí? De secta. Entonces, es interesante que estén así, y las mujeres, por supuesto, tenemos que estar recogidas el pelo, por más bonito que se tenga el pelo, más largo, lo que sea. ¿Por qué? Porque esto es cochino y pues no vale la pena tenerlo suelto delante de los pacientes, ¿sí? Es muy importante que además tengan las uñas cortas, limpias y sin pintura, ¿sí? Así, chiquitas, cortas, limpias, porque de lo contrario, y también cortas para los hombres, porque a veces hay hombres que se dejan largo, no me pregunten por qué, es como que quieren tocar la guitarra, no sé, en todo caso ahí abajo se depositan muchas bacterias, ¿no? También ser agradable para el paciente. ¿De eso qué significa? Nosotros proporcionamos un servicio, doctores, pero eso no significa ni que vamos a oler mal, ni no vamos a estar bañados, ni vamos a estar medio borrachos, porque esas cosas no se hacen, tienen que ver con la ética. Entonces, para un paciente, y hay pacientes que tienen el olfato muy desarrollado, por ejemplo, es muy importante que eso no lo hagamos. Y eso incluye si fumamos o si fuman, yo no fumo, no pueden ir con olor a tabaco a ver un paciente. No es lo correcto, ¿sí? Insisto, el hábito no hace el monje, pero lo distingue. Es como cuando le digo a un paciente, ay, es que usted tiene que hacer esto, aquello, para recomendar buenazos y chao, no hacen nada con la salud propia, ¿cierto? Entonces es complicado. Es un ejercicio humano, finalmente. Podemos querer ser exactos, pero es un ejercicio humano, de humanidad, de entregar lo que sabemos del modo más humano posible, siendo empáticos, ¿sí? ¿Qué es empatía? Ponerse en el lugar del otro. Sí, más que ponerse, es imaginarse, ¿no? Porque finalmente no vale la pena que te pongas tanto a tal punto que sufras con cada paciente. No digo que hay que detener ese sentimiento,
pero se los dice alguien que fue así mucho tiempo y que no vale mucho la pena porque necesitas de estar bien para otros pacientes. Sí, porque nos enfrentamos a la muerte y a la enfermedad todo el tiempo. Y no está en nuestras manos, es el de arriba finalmente quien a veces decide, por más buena práctica que se haga. Entonces, cuando me llega un paciente, supongamos, vale, que yo te llego o te llega un paciente, ¿qué es lo primero que haces cuando lo ves? O sea, le hago pasar, me presento, ¿Y qué ves en el paciente? en la actitud. ¿Ya? Supongamos que yo vengo enojadísima contigo y te mando al diablo por haberme hecho esperar. ¿Tú qué piensas de ese paciente? Vale. Que puede estar, como dice, puede estar molesto por la espera, ya que como viene, puede estar con dolor y puede eso afectarle. Correcto. Supongamos que además yo estoy vestida, no sé, con una blusa roja, una minifalda amarilla, medias de puntitos verdes y pintada muy extraño. Supongamos que eso pasa. ¿Tú qué piensas, Vale? Que es su forma de vestir, que le gusta vestir así. Pero, ¿qué otra palabra puedes dar sin poner un término estereotipado? ¿No te parece extravagante quizás? O sea, sí. Sí, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, pero lo hacemos de modo intuitivo, es el examen físico general a través de la actitud y de cómo llega un paciente. No será lo mismo, querida Vale, que yo venga así, a que yo venga a hablarte como estoy hablando ahora, tranquila, ¿no? Y que de todas maneras tenga, entre comidas, una especie de imagen un poquito más aceptable que esa que te describo. Entonces, si llegara un paciente de la otra naturaleza, posiblemente tendríamos que evaluar otros temas. Entonces, lo primero que hago intuitivamente es ya un examen físico general. Porque supongamos que yo hago, que si yo llego, o no soy yo, soy una señora de 80 años que llega jadeando a la consulta, es gordita y tiene hipertensión y diabetes y le llega al doctor Loor. ¿Usted qué piensa si no puede ni hablar bien para darme la anamnesis? Puedo interpretar que ella está teniendo problemas respiratorios. Puedo ya Correcto, notar los signos. correcto. Entonces ahí yo me acelero, no me voy a poner a decirle, vea, ¿qué desayuno ayer? Cuénteme, su mamá, o sea, me explico, todo es lógico. Si llega un paciente cianótico, lógico, traiga el saturador, no me importa ni el nombre posiblemente. Entonces, esa lógica, ese razonamiento, parte del conocimiento y la fisiopatología de las enfermedades y de conocer al paciente que yo tengo enfrente. Que supongamos que yo tengo un paciente que llega jadeando, pero que es un paciente de cuidado paliativo. Y que además, si yo no leí las notas de ese jadeo, pues ya lo tiene. Entonces, conocer al paciente, saber a quién tienen enfrente, les va a ayudar a decidir bien, porque si después yo no lo veo, lo mando a la emergencia y en la emergencia no era, y ahora las emergencias están saturadas, no tienen ni dónde recibir, pues hasta qué punto está bien enviar a los pacientes sin evaluación completa. Les dejo eso de duda para que vayan revisando. Entonces, la inspección general me ayuda a ver, ¿no es cierto?, la constitución, es decir, cómo está un paciente, si está estable, está inestable. Me ayuda a ver el estado nutricional de un paciente, ¿no es cierto? Si llega así como que mide 1,50 m y pesa 100 kilos, ya, o sea, sí hay esos pacientes y que llegan quejándose del dolor de rodillas. Entonces dice, ¿qué cosa será? También la otra es, supongamos que llega un paciente en silla de ruedas o un paciente que llega con una marcha tambaleante. Yo ya veo cuando llega, ¿sí? La otra es que si yo llego a ver situaciones como, por ejemplo, el paciente que llega cianótico, el paciente que llega con disnea, el paciente que no puede hablar por sí mismo porque está desorientado hace tiempo, ya es para mí un condicionante de ese examen físico. Y luego vamos a
al examen físico de pasarlo a la camilla o de verlo en donde él esté sentado, donde él se encuentre, para poderle dar un tipo de asistencia. Cuando empiezo yo, supongamos, querida Denise, que tú haces pasar a una paciente de 55 años que viene por dolor de cabeza, ¿ya? Este dolor de cabeza, vamos a irlo, no tiene antecedentes patológicos personales, este es el examen físico que vamos a hacer. 55 años, es casada, es soltera, es católica, es casada, perdón, es católica, escribe con la derecha, es contadora, trabaja también en la casa, ha hecho teletrabajo todo este tiempo, no hay antecedentes familiares de interés, no hay antecedentes de hipertensión ni diabetes, se alimenta normalmente aparentemente, no hay ninguna enfermedad de nada, no se ha operado, no toma ningún ni tomó anticonceptivos y tiene 2 hijos, el último de 20 años. Y viene por un dolor de cabeza. Quiero que me preguntes en la enfermedad actual que le vas a preguntar y luego de eso vamos a ir al examen físico. Cuéntame, Denise, ¿qué le vas a preguntar de la cefalea? Se llama Sandra la señora. Más o menos, doctorita, hace unas 2 semanas. No sé, doc, porque yo sí estoy bien tranquila, o sea, no sé. Aquí me duele, doctora. Sabe que ahora que me pregunta, en realidad un poco hacia el ojo derecho, como que por atrás me duele. Sabe que en la noche me duele más. Es como que tengo el dolor más fuerte, pero me duele todo el día, o sea, y es un dolor horrible. Como que me pesa, doctora. O sea, en el día, creo que todo el día le siento en 3, pero más o menos le sentiré como un 8 a veces. Y ahí me tomo un paracetamol. Creo que está en 4, doctora. Sí, sí me calma, no me quita totalmente, pero me calma. Me da un poco de náusea. ¿Quién más quiere preguntar algo más? ¿Puedo yo? Sí. Sí, sí, sí. De repente tiene algún horario en el día donde le duela más. Justo le decía a la otra doctorita que en la noche, como que la noche me duele más aquí, así. Es horrible. ¿Ya has sentido alguna diferencia cuando orina? ¿Disminuye o aumenta el dolor? ¿Cómo es? No, la orina está bien, doctora. Y en la defecación, No, tampoco. le dijo que solo ha tenido náuseas, no tuvo vómito, ¿verdad? Una vez sí vomité. ¿Y qué pasó con el dolor cuando vomitó? ¿Disminuyó, aumentó? Sí me bajó un poquito el dolor. ¿Y tiene alguna posición en la que le duela menos el dolor? ¿O Mm,
O sea, yo si me bajo como que me duele más, pero así como una posición no sabría decirle, doctora. Y desde el momento que le apareció hasta ahora, ¿cómo cree usted que ha evolucionado el dolor? Ah, pues peor, porque al comienzo era como que de vez en cuando, y ahora sí, estos últimos 3 días creo que qué bestia, o sea, ya es una molestia, un poco como que se viene atrás del ojo, no, es horrible. Dijo que el dolor había empezado hace 2 semanas, pero antes de eso había tenido un dolor similar. Mm, no estoy segura, me parece que sí tuve como un dolor parecido, pero no de tanto tiempo, o sea, no me llegó así a doler tanto. En esa época, bueno, me habían hecho unos exámenes, pero no tenía yo nada. Y el dolor desde el día que apareció, o sea, hace 15 días, ¿ha venido siendo recurrente todos los días? Al comienzo no, pero estos últimos 3 días sí fueron los 3 días. Ya, y actualmente, ¿cómo le siente usted al dolor? Pues me duele ahorita en 4, como le decía la doctora, y es todo el tiempo. Muchas gracias. Vamos a empezar con el examen físico. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? Solo creo que No, faltó preguntar si cuando ingiere algún alimento el dolor aumenta. no me aumenta el dolor con la alimentación. No me preguntaron el valor del paracetamol, ¿cuánto toma? ¿Cuál es la dosis para dolor y cuál es la antipirética? ¿Se han visto eso en paracetamol? Ya, entonces necesidad de aprendizaje. ¿Cuánto es la dosis de paracetamol para dolor y cuánto es la dosis para antipirético? ¿Me dará lo mismo que tome un umbral a que tome un analgán? ¿Cuál de los dos me va a funcionar más para ese tipo de dolor que dice la paciente? ¿Saben qué más también faltó? Si ella dice que aumenta el dolor acá, que ustedes pregunten algo más. ¿Qué piensan si hay un dolor? Que ella les enseñe como que facial. Si es que ha tenido problemas de la vista. Eh, si utiliza lentes, es una cosa importante, ver la vista. Supongamos que sea un problema como de la visión, que no está viendo bien porque, qué sé yo, se le rompió los lentes, no asocia, qué sé yo. Pero ¿qué otra cosa? Tal vez puede ser que si antes no ha tenido migraña o algo así. Si ha tenido migraña, porque tiene un componente de náusea, ¿no? Hay un componente de náusea. Si tiene migraña, ¿qué otra cosa debo preguntarle? Si el dolor aumenta cuando hay excesiva luz. Correcto, fotofobia. Entonces, preguntar fotofobia, ¿sí? Entonces, ella no tiene fotofobia. Pero ¿qué otra cosa? ¿Alguno de ustedes ha tenido sinusitis? Sí. ¿Dónde es el dolor, Carolina, cuando tienes sinusitis? A mí se me acumulaba aquí y también acá. Ya, correcto. Entonces tenemos, la sinusitis es en las áreas sinusales, ¿no? Entonces depende de dónde se tenga la sinusitis de este tipo de dolor. ¿Y qué es lo que se tiene como síntoma acompañante de la sinusitis, además del dolor facial o la cefalea? Rinorrea. Rinorrea, haber tenido una gripe, moco. Y si estamos en COVID y estamos en pandemia, ¿no les interesa saber si ese paciente tuvo COVID? Supongamos que es un post-COVID. Entonces, todo eso tienen que preguntar, porque son pertinentes. En la enfermedad actual hay pertinentes positivos y pertinentes negativos. Si no asociación de COVID, no tiene fotofobia, esos son pertinentes negativos. Son importantes porque para quien quiera que lo lea, lo va a entender y va a saber que yo pregunté eso. ¿Sí? Entonces, ella no tuvo un antecedente de COVID, sin embargo, se había hecho un estudio negativo de PCR hace unas 2 semanas igual, porque sí tuvo rinorrea y luego quedó con esta cefalea. ¿Ya? Entonces, vamos a ir al examen físico. Si una paciente al RAS, perdón, en el RAS hay dolor abdominal, un dolor abdominal ocasional de tipo epigástrico. ¿Ya? Entonces,
vamos a alguien que no haya participado. A ver, Alison. Vamos a ir al examen físico. A más de lo que comentaron tus compañeros, ¿qué más, cómo empiezas el examen físico? ¿Qué deberías tener a mano? Deberíamos tener no me acuerdo cómo se llama, pero con lo que se le toma la presión al paciente, el estetoscopio, tensiómetro, el estetoscopio, una paleta de esas para verle la garganta, esa cosita para verle el oído que tiene luz, no me acuerdo cómo se llama. Otoscopio. Eso, y creo que ya. Entonces, a más de todo el EPP que tienen que tener, que es el equipo de protección personal, gel a la mano, tener todo en orden, es decir, que eso de estar levantándose por cada cosa que necesito es tenaz. Entonces es mejor que ustedes tengan todo en orden, su estetoscopio, su tensiómetro, guantes de examinación, porque hay cosas que no se deben tocar con la mano, y la revisión justamente de, pues, ustedes piensen siempre que es como un examen físico de un paciente sano, ¿sí? Es decir, yo debo revisar desde la cabeza a los pies. Entonces, Alison, además de esto, cuéntame, ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a empezar a hacer? Ya está el paciente acostado. Descríbeme lo que harías con el paciente acostado para el examen físico. ¿Acostado? Luis, cogió y se acostó nomás del paciente. Le pediría que se siente para poderle revisar, para poder auscultarle. ¿Con qué empiezas, Alison? Con la auscultación. No, ¿con qué parte del cuerpo empiezas? Tal vez la garganta. No sea Jack el Destripador, Alison. No es por partes. Acuérdese que una cosa es el examen físico general, el que ya hiciste, le hiciste caminar, viste la marcha, viste si es gordito, flaquito, lo que sea. Y de repente vas a la cabeza. Ya. ¿Y la cabeza por dónde empieza? Yo tendré el orofaringe acá. Por los ojos, sí, pero... No, por el pelo. Por el pelo, Alison. O a menos que tenga quimio y esté calva. O que yo tenga una alopecia areata. Yo debo empezar por el pelo. Sí, yo entiendo que ella viene con una cefalea. Y para mí es importante que revises la cabeza y el pelo. ¿Qué vas a revisar, Alison? ¿Cómo revisas ahí, por ejemplo? Tal vez preguntándole si al tocarle o algo así siente dolor en el pelo. Después seguiría ya con los ojos y como me dijo que el dolor siente como... No los ojos. Vamos al pelo. Alison, si estoy en el pelo, el examen físico, ¿con qué empieza? Con la visualización. Quiero que veas el pelo de todos tus compañeros ahorita. Hagan ese ejercicio. ¿Sí? ¿Qué les puede decir de solo ver el pelo? ¿En qué cambia el pelo de cada persona? ¿Qué puede haber de diferente? El brillo, hidratación, si es que es algo más fino o menos fino. Si es que utiliza tintura o no utiliza tintura, que pueda alterarle. Si es que está grasoso, si está seco, ¿no es cierto? El desprendimiento del pelo. ¿Quién sabe cuántos pelos se pueden caer en las diferentes fases del pelo? La telógena y anágena. Entonces, van a revisar en las fases cuántos pelos se me caen y cómo examino. Entonces, quiero que hagan el siguiente ejercicio. Van a abrir la mano y van a pasarse así, van a hacerse esto. De arriba para abajo y luego van a ver cuántos pelos caen. A mí se me cayó un hito, gracias a Dios. Ya. Así. Y quiero que vean cuántos pelos se caen. Creo que el Germán está con gel, ya se fregó. Pero en todo caso, el resto, tóquense así y quiero que vean cuántos pelos se caen. Si se me caen 5, ¿es normal? ¿No es normal? Si se me caen 10, ¿es normal? ¿No es normal? ¿Ya? Entonces,
quiero que además palpen en su cabeza, en el cuero cabelludo, si hay dolor. Por lo que decía justo Alison. Supongamos que tiene ella aquí alguna lesión o una tricotilomanía. ¿Saben qué es tricotilomanía? Van a revisar tricotilomanía. Cuando Entonces, se come el pelo. ajá, guaca. Pero se comen. Cogen, se sacan y empiezan a comer. O se empiezan a sacar por pedazos. ¿Sí? Es que eso pasa, de verdad. Entonces, empiecen a tocar si vean si es que hay algún tipo de grasa en las manos, porque ahí se ve en la mano, si se queda brillando luego de que yo le he palpado por ahí. Del mismo modo, si es que tiene pitirosporum ovale, si hay caspa, si hay dermatitis seborreica, ustedes pueden ver zonas de alopecia, y en la alopecia además hay grados. Entonces yo tengo grados de alopecia que me pueden decir a mí si es un paciente que tiene un problema de una caída normal, de una caída endocrinológica, es decir, tiene un trastorno endocrinológico no evaluado. Entonces van a revisar cuáles son las zonas que se empiezan a ir de acuerdo a la alopecia que puede haber en un paciente. Además de eso, ustedes por supuesto pueden saber del autocuidado de un paciente a través de su pelo. ¿Sí? Que no será lo mismo un paciente que me llega muy arreglado a uno que está completamente desarreglado y con todo de negro. ¿Cierto? Porque será un paciente diferente. Entonces, una vez que yo he visto el pelo y he visto cómo está la implantación, si no hay zonas de alopecia, etcétera, ahí recién, querida Alison, voy a la cara. ¿Ya? Y antes de ir a los ojos, ¿qué tengo? Las cejas, correcto. Entonces, siendo parte también de los tegumentos del pelo, Kelly Chicaiza, cuéntame, ¿qué puedes decirme de las cejas? Tal vez si tiene pigmento el pelo. Ya, que tengan pelo. Y ahora, si hay zonas de alopecia, si está sin la cola de las cejas, ¿qué enfermedad puedo pensar? ¿Qué enfermedades puedo pensar? Ya, entonces van a revisar. ¿En qué enfermedades se me cae la cola de las cejas? Supongamos que yo vengo así y con 3 pelos así. ¿Qué puedo pensar? ¿Sí? ¿Qué puedo pensar? Si no estoy mal, era diabetes. Sin la Ya, cola. una puede ser diabetes no controlada, porque una diabetes controlada no debería darme eso, una no controlada. Pero van a revisar. ¿Dónde se cae el pelo? ¿Por qué se cae el pelo? Sí, es importante que ustedes sepan estas cosas. Además de, obviamente, la genética en los hombres a su determinada edad. Aprovechen su pelo, señores. Entonces, es importante que revisen estos temas precisamente para poder ir dándose cuenta de cómo es una paciente. Entonces, luego de eso, ¿qué tengo yo también? Tengo piel. ¿La piel qué me puede revelar? Si tiene acné. Si tiene acné. ¿Qué otra cosa puedo ver en la cara? Deshidratación. Hidratación, deshidratación, muy bien. Tal vez ¿Qué otra alguna cosa? mancha que sea media rara, que no sea Correcto. normal. ¿Qué manchas anormales conocen de la piel, de la cara? Lupus. En lupus, ¿cómo es en el lupus? Es enrojecimiento en la parte de aquí de los cachetes. ¿Y ahí cómo se llama esa mancha? O ese eritema. Es en alas de mariposa. Entonces, igual, ¿cuál es la diferencia con un melasma? ¿Qué es un melasma? Van a revisar qué es un melasma. ¿Qué van a ver en cara? Sí, es súper importante. Además de ver acné, además de ver melasma, ver si es que hay eritema en alas de mariposa. ¿Qué otra cosa quisieran ver en la piel de la Sandra? Está la Sandra ahí acostada. ¿Ah? Se vería, digamos, todo lo que es el color para ver si es que está cianótico, si tiene vitiligo, ictericia. Exacto, alguna otra lesión. Vitiligo.
Vitiligo es una enfermedad autoinmune, entonces si es que tiene alguna zona por acá, si bien las mujeres utilizamos maquillaje, pues se podría ver alguna zona diferente de hiperpigmentación o hipopigmentación, ¿no es cierto? También si tengo nevos. ¿Qué son los nevos? Nevo es el nombre médico que le decimos a los lunares con V. ¿Sí? Entonces, hay nevos y nevos. ¿Han visto los nevos que tienen pelo? Entonces, hay unos que son como conquistas pilonidales y que a veces se tienen en la cara. Y algunos que tienen que tener cuidado. ¿Saben cómo evaluar si un lunar tiene que tener cuidado en la cara? ¿A través de qué ven? ¿Según qué? El tamaño y sus bordes, si son irregulares. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Ya? Sí, es una. Quiero que revisen el ABCD de los lunares. ¿Sí? Revisen el ABCD de los lunares para que sean organizados en la revisión de cada uno de los lunares. Entonces, además de eso que están diciendo, están con Sandra y ella tiene este dolor. ¿Cómo van a examinar la cara? Para ver sinusitis. Entonces hay esto, la palpación, como está haciendo David. A ver, cuéntame, Andrés, perdón. ¿Qué estabas haciendo? David está bien. Ya, dale. Me acuerdo que para este tipo de exámenes tenían que hacer las palpaciones en los pómulos y sobre los ojos, que es donde están los senos. Entonces van a revisar los puntos sinusales, más allá de dónde están. Se llaman puntos sinusales. ¿Dónde están? A nivel frontal, perdón, maxilar y esfenoidal, ¿no es cierto? Entonces quiero que revisen y lean los puntos sinusales. Yo ya les voy a preguntar en la siguiente clase. Puntos sinusales. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan dónde palpar. No será lo mismo por acá que por acá. Acá es mayor dolor. ¿Y por qué? ¿Sí? Lo mismo en frontal y en esfenoidal. Entonces, a Aida le tengo que hacer de cajón esto. Sí, ¿por qué? Porque me dice que hay dolor facial. Y ahora, supongamos que el dolor de ella no hubiera sido ahí, sino en el tránsito del trigémino. ¿Cómo palpo eso? ¿Qué voy a ver en ella? ¿Qué piensas tú, Germán? ¿Cómo puedo ver eso si es que fuese un trigémino? Puede ser cuando está afectado, pero ya en fase tardía. Pero ¿qué van a revisar? Revisen dolor del trigémino para que vean cómo pueden con la cara solo palpar y hacer diagnósticos. ¿Sí? Entonces, si bien nosotros hemos empezado a hacer esto y algo que nos está faltando es evaluar los signos vitales. Ya vamos a ir a eso. Otro tema que es importante revisar es, vamos a ir de cabeza y cuello por el momento, es poder establecer justamente en los ojos, ¿no es cierto?, este dolor. Camila, cuéntame, ¿qué le vas a examinar en los ojos? A ver, primero si está algún párpado caído, puede ser. El aspecto también si no tiene lagañas o si tiene hidratación. También la simetría de los... ¿Ya? No sé qué más. También los reflejos con la linternita. Los reflejos. También si los ojos te siguen con el lápiz. Ya, antes de ir al examen neurológico, usted igual, como estaba yendo, estaba muy bien, ver secreciones, ¿no? Porque nosotros, bueno, en término médico no hablamos de lagaña, es el término, digamos, el término castizo, el término que no utilizamos en la historia clínica. En todo caso, lo que hablamos es de secreción ocular, ¿no es cierto? Ver si hay secreciones de cualquier tipo, si es blanquecina, amarilla, verdosa, como tú dices. Lo mismo ver si no hay alopecia, porque la alopecia cuando es generalizada, pues también se caen las pestañas superiores e inferiores. Ver ectropion, entropion, ¿saben lo que es eso? Entonces van a revisar cómo se ven los párpados. Si se van para adentro, para afuera. Recuerden que en medicina utilizamos muchos epónimos y muchos sufijos y prefijos.
que vienen del latín o del griego. Entonces, cuando escuchen intropión, ectropión, y escuchen tropión como sufijo, habla del párpado, del párpado, ¿ya? Así que es muy importante que ustedes empiecen a familiarizarse con estos términos. Lo mismo ver las escleras. Si la esclera tiene un tinte ictérico o está francamente ictérica. Si está de color azul, ¿qué me va a decir? Etcétera. Entonces, como ven, de cada cosa que nosotros vamos viendo y vamos viendo de cabeza para abajo, vamos a ir evaluando diferentes diagnósticos. Supongamos, Cristina, que te llega un niño con ojos azules. ¿Qué piensas tú? Azules, escleras azules. ¿Has visto alguna? ¿No? Pues van a revisar qué va a pasar con las escleras azules. ¿Qué pasa si yo veo una persona con escleras azules? Ya van a ver alguno, no se preocupen, siempre se ve. ¿Qué diagnóstico? Solo viéndole la esclera azul. Quiero que revisen luego en Google para que vean una imagen. Sin embargo, es importante e interesante. Andrea, supongamos que te llega un paciente que tiene una desviación muy acentuada de la nariz. Sandra tiene la desviación hacia la izquierda y tuvo el dolor facial a nivel de la frontal, el rato que le palpo. ¿Qué piensas tú? Que hay algo en el nervio, un daño en el nervio. No, desviación del tabique nomás, no de la vista, del tabique nasal, perdón. ¿Qué piensas tú si tuviese una desviación del tabique nasal acentuada y además dolor facial? Que hay una fisura. Déjenle un ratito a la Andrea. Hay una fisura, Andrea. Un golpe. ¿Que tuvo algún golpe? Bueno, entonces le vas a preguntar si tuvo algún accidente o alguna cosa. Y aparentemente, bueno, ella hace muchos años se cayó en una bicicleta y pues nunca más se hizo ver. Y sí le molesta de tanto en tanto porque no puede respirar cuando le da gripe, pero no más de eso. Aparentemente. ¿Qué otra cosa iban a decir por ahí? ¿Qué otra cosa piensan si hay alguien así? Dime, Milena. O sea, es más pregunta que respuesta. O sea, no habría que preguntarle si es que eso siempre tuvo, porque usualmente las personas que tienen asma suelen tener como que el tabique desviado o problemas respiratorios. Bueno, los del asma no siempre tienen que tener el tabique desviado, querida Milena, porque si no, imagínate todos los asmáticos con la nariz virada, no valdría la pena. Pero en todo caso, sí, el problema de hiperreactividad. Ten en cuenta que igual en asma hay asmas de diferentes edades. Un niño asmático no necesariamente es un adulto asmático. Ahora, teniendo en cuenta que se tiene una desviación del tabique, recuerden que uno de los lugares donde, o las causas de sinusitis es esa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una desviación de tabique y tengo dolor facial, es posible que haya una sinusitis aguda. A eso voy. ¿Sí? Entonces, solo con la evaluación de un examen físico, yo ahí no necesito hacer una imagen o una cosa, porque es altamente sensible el examen físico para darme ese tipo de situaciones. ¿Ya? Además de cuando yo toco la piel, ¿qué otra cosa tengo para cuando yo toco la piel de un paciente? ¿Qué puedo ver tocando la piel de un paciente? Sí. La textura de la piel. Si es que es la textura. ¿Qué más? La temperatura. Eso, la temperatura. ¿Qué más? La consistencia también, si es que es una piel muy delgadita, si tiene algún tipo de problema nutricional, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo palpar si es que tiene fiebre, así como hacen para los niños, ¿cierto? Si es que a través de la palpación si hay fiebre o no. ¿Cómo? Chuta, ya no escuché. No sé si solo fui yo la que no escuchó. No, se escuchó así como robótico. Ajá, en todo caso. Entonces ya estoy yo. La humedad ¿Cómo? La humedad de la piel también.
la humedad. Si es que hay un paciente que tiene, dime, ¿qué cosa, perdón? De transpiración, digo, del paciente también. Eso mismo, si es que hay diaforesis, así se llama, ¿ya? Si un paciente está diaforético, entonces revisen el término, por favor, ¿qué es diaforesis? Y si es profusa o es mínima. ¿Cuándo es profuso? Revisen diaforesis profusa, diaforesis mínima. ¿Cómo funciona eso de la diaforesis? ¿Cómo puedo yo saber si un paciente es que está sudando mucho o poco? Acuérdense de los mecanismos de eliminación del calor. ¿Se acuerdan de la fisiología? De cómo se deben eliminar por convección, por radiación, por evaporación, etcétera. Entonces, ustedes tienen una buena medida de cómo está un paciente a través de eso. Igual en este examen físico general, yo tengo otras formas de seguir evaluando. Entonces, en la nariz yo ya me voy para la boca. Creo que estamos haciendo un examen físico segmentario muy rápido en este momento. Vamos a profundizar posteriormente en estas cátedras, estas semanas que tenemos. En la boca, ¿qué voy a ver? A ver, Nicole. Tal vez si tiene resequedad lo que es a nivel de los labios, de las comisuras labiales igual, si existe alguna erupción de, o sea, fuego de los... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso en semiología, en términos semiológicos? ¿No se acuerdan? Entonces, en boca van a revisar los términos semiológicos de la boca. ¿Cómo se dice cuando yo tengo los labios partidos, que le dicen? O cuando yo tengo las bolitas de fuego. ¿Cómo se llama? ¿Cómo describo esa lesión? ¿Cómo se da si tengo partido aquí, a un ladito de la boca? Aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le digo? ¿Y qué pasa cuando eso se da? ¿En qué pienso? Si ya entro a la boca, Catherine, si entro a la boca, ya le hago abrir la boca. ¿Qué voy a ver? Las piezas dentales, la lengua, las encías, y de ahí ya me voy hacia la parte de atrás con la óvula. Antes de ir a la parte de atrás. Si yo estoy en la boca y veo las piezas dentales, ¿qué quieres ver de las piezas dentales? Si es que tiene todas, si es que le falta una pieza, si es que tiene algún daño o un color especial. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso en inglés, en semiología? ¿Cómo le dices? Caries. No, más allá de la caries. Sí. ¿Qué más? Cuando no tiene dientes, ¿cómo dices? No sé. Es que aún no vemos lo que recién estábamos empezando. Yo sé que tienen que venir estudiando pues a la clase, bandidos. No, la semiología, no sé, le prometo que ya la otra vez. Un poco perdidos todos. Ya, tranquilos, no pasa nada. Ya, pues, pero esa es la idea. Tienen que de aquí salir con muchísimas dudas y van y revisan. Edéntulo. Por ejemplo, estos abuelitos que vienen así y se sacan la cosa aquí, la cosa acá, y vos, hijo de madre, ha sido todo prestadito. Edéntulo. Y es súper importante revisar la boca, porque si es que no revisan ustedes la boca, luego le dejan, no sé, pues, un bife de chorizo y no va a poderse comer, señores, porque no tiene dientes. Entonces, a lo que voy es que es súper importante que vayan familiarizándose con los términos semiológicos, ¿sí? Si bien estamos en este tema de, yo sé que son varias cosas, no se sientan estresados. La idea es que después de estas sesiones ustedes esto se lo sepan al dedillo. Y la práctica de esta semana va a ser justamente para que escriban esa historia con términos semiológicos. ¿Ya? Entonces yo sugiero, y quiero que lo hagan, van a hacer un manual de términos semiológicos suyos. ¿Ya? Es decir, de cabeza, ¿qué términos estoy aprendiendo? Lo van a hacer a mano. Me van a pasar esto vamos a hacer un chat para poder tener una comunicación más directa para, no sé quién es la que dirige el grupo o si han nombrado a alguien que dirige el grupo de todas maneras. Yo. ¿Tú, Milena?
Ya, perfecto. Entonces, vamos a armar un chat por WhatsApp para poder tener comunicación directa. Igual, si es que les falta información o quieren que les pase alguna semiología en PDF, pues yo las tengo, si ustedes desean. Y pues vamos conversando todo esto que hace falta. Pero ¿cómo manejo un idioma si no sé palabras de ese idioma? Difícil, ¿cierto? No puedo. ¿Cómo hablo en chino si no sé las palabras? Entonces, es importante que estos términos se los vayan ustedes evaluando. Entonces, con la visualización de un examen físico, para mí es fácil darme cuenta un montón de cosas. ¿Ya? El siguiente paso en el examen físico, ¿cuál es? Además de la visualización. Me decían por ahí la auscultación, me dijo Alison. Con la auscultación, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde nomás ausculto en el cuerpo? Pulmones. Ya, los pulmones. ¿Qué más ausculto? En el abdomen. Corazón. El corazón, perfecto. ¿Qué más ausculto? Abdomen, los sonidos hidroaéreos. En el abdomen, correcto, en el abdomen ausculto. Entonces, la auscultación como técnica es una técnica que me sirve para cardiopulmonar, para tórax, y me sirve para abdomen. Nada más, porque yo no ausculto las piernas. Bueno, puedo auscultar soplos de inguinal, pero abdomino pélvico puedo auscultar. Cuando estás embarazada te auscultan el latido del bebé, ¿no es cierto? Bueno, ustedes no saben, pero yo sí. Seguramente, no sé si hay mamás en el grupo, pero esta es la idea. Y lógicamente con la auscultación yo tengo dos partes del fonendoscopio. ¿Tienen por ahí su fonendoscopio? ¿Sí? A ver, sáquenlo para verlo. Entonces yo tengo dos partes del fonendo, ¿cierto? Bueno, el mío no tiene la membrana más pequeñita, pero es para ver, ve como que cualquier ruido de tipo agudo o tonos graves tiene su membrana, ¿no es cierto? Normalmente esto siempre debe ser limpio entre paciente y paciente y tienen una parte posterior, algunos, otros no. No, por ejemplo, porque es Cardiologic, pero la parte posterior me va a ayudar a mí a escuchar los tonos más bajos, digamos, los que no siempre se pueden auscultar. Ustedes tienen además de esta parte que nunca debe ser doblada, así que harán el favor de no coger y hacerle bola o doblarle, porque ahí le dañan. Y luego tienen ustedes, bueno, que es la forma de transmisibilidad y las ojivas para los oídos. Todo este sistema debe ser bien cuidado y un estetoscopio bien cuidado dura por años. ¿Sí? Entonces, esta auscultación siempre idealmente sobre la piel, ¿no es cierto?, del paciente. Y para calentarle yo pongo la mano aquí un poquito y le caliento para que no le llegue helado al paciente. ¿Ya? Entonces, cuando ya vayamos abordando en la historia clínica los diferentes exámenes físicos segmentarios, porque ya les subí el sílabus a su clase. ¿Ya vieron el sílabus? ¿Sí? En el sílabus ustedes van a ver que esta unidad, esto que estamos haciendo solo es una vuelo de pájaro del examen físico. Luego vamos a ver que ustedes tienen examen físico de postura, luego hay de pulso, de cómo ver signos vitales, vamos a ver uno también de piel, vamos a ver uno de cabeza, otro de, bueno, cabeza y órganos de los sentidos. Vamos a hacer este trabajo. Entonces, prácticamente este semestre o sea, estas semanas que vamos a permanecer juntos va a ser trabajo de aquí a acá. Así que estetoscopio, muchas gracias. ¿En qué sentido? Si bien vamos a trabajar en presión arterial, cómo tomar presión arterial, pulso y demás, para cada clase que ustedes vengan tienen que venir estudiando la unidad. Para que en esta clase salvemos dudas. No sea yo quien se las dé, sino que ustedes ya vengan estudiando y me digan, bueno, esto no me quedó tan claro, esto sí. ¿Ok? Entonces, cuando ya hemos hecho nosotros este tema del examen físico de la auscultación, ¿qué más tengo? ¿Qué más? Antes de eso, yo hago inspección. El siguiente orden de la parte torácica, ¿cuál es? La palpación y de ahí la palpación. Correcto, la palpación. Muy bien. Entonces, con la palpación, recuerden que es mi mano sobre un paciente, ¿cierto? Entonces,
esta mano sanadora. La mano, por supuesto, tiene que estar bien limpia. No siempre está calientita, pero para calentarme yo puedo hacer esto, para calentarme antes de colocar en un paciente. Y recuerden que palpo mucho yo en el paciente. Entonces, para evitarle transmitir cosas, yo no puedo estar ni con anillos, ni con pulseras, ni nada de eso, porque por supuesto puedo llevar bacterias. Entonces, no puedo hacer eso. ¿Sí? Y las recomendaciones de higiene que ya les he dicho previamente. También la palpación requiere que ustedes descubran el cuerpo del paciente, al igual que la auscultación. Entonces, si yo hago eso, Jocelyn, cuéntame la Nelly que no ha hablado. Nelly, cuéntame, ¿cómo harías o cómo piensas tú que se debería hacer un examen físico si yo necesito irlo haciendo en todo el cuerpo? ¿Lo hago de golpe para todo el cuerpo? ¿Le hago que se desnude? ¿Cómo hago? No, creo que iría por partes. Entonces, bueno, como ya hicimos la cabeza, entonces luego le diría como que si quiero escuchar ya los pulmones, le diría que, o sea, le pediría permiso, le diría, voy a escuchar tus pulmones, puedes levantarte un poco la blusa o la camisa. Y hay personas que son full vergonzosas y se alzan un poquito, entonces ahí como que podríamos ayudarle, pero obviamente siendo respetuosos. Igual con los niños, que también son bien vergonzosos, o los adolescentes. Entonces así para poderle escuchar en este caso bien. Igual en el estómago, o sea, en la parte abdominal, igual le levantaría un poco y ahí empezaría a tocarle como que cada sector del abdomen. Correcto. Entonces, lo importante, está muy bien, Nelly, y así tiene que ser. Uno tiene que ser empático con el paciente, ¿no? Imagínense que vengas por cefalea y se vea, sáquese la ropa y pongas esto. No. Vamos por partes. Entonces, primero cabeza y cuello. Si yo ya veo la parte torácica, digo, por favor, quiero retirarle la ropa. Sería tan amable levantarse la blusa o desea retirársela para mayor comodidad. Pero mientras tanto, la parte pélvica, las extremidades están cubiertas por su propia ropa o por una sábana, dependiendo de dónde estemos vigilando al paciente, porque hay diferentes escenarios. Entonces, lo importante de todo esto, como tú bien dices, es conservar el respeto hacia el paciente y hacer que se sienta cómodo, que no tenga frío y que sienta que de hecho tiene la completa seguridad ante el profesional que le está evaluando. Eso implica también un proceso introspectivo porque ustedes no pueden estar nerviosos haciendo eso. ¿Ya? Y es una de las cosas que nos falla al inicio. Es como que, ay, tengo que bajarle y uno sufre, ¿no? Y es como, no, o sea, vamos, tenemos que hacerlo así, vamos a hacerlo rápido, lo hacemos bien, ¿ya? Entonces, la comunicación entre el médico y el paciente es fundamental en ese aspecto, porque ustedes tienen que ir explicando lo que se está haciendo. No pueden coger y ponerle el estetoscopio y morirle del frío y que el paciente salta así con el frío, ¿cierto? ¿Les ha pasado que hay esos médicos que ni dicen lo que están haciendo y llegan y vos, no, por favor, sí, tan poco frío, doctor? Y es horrible, ¿no? Entonces, la comunicación médico-paciente es fundamental. Entonces, Andrés, en base a esto, yo ya acabo de hacer la auscultación, ya le estoy palpando, ya hice hice visualización, palpación, auscultación. ¿Cuál me queda de paso en el examen físico? Percusión. Percusión, correcto. Entonces, yo les puse un video, no sé si ya lo vieron, con respecto a cómo percutir. Entonces, quiero que este momento sus cámaras estén dirigidas a sus manos. Muevan para que se vean sus manos. Chistosos para percutir, no quiero verles así. Quiero verles con la mano así. ¿Cómo van a percutir? Ya, entonces, recuerden que yo tengo, ¿no es cierto?, el que es el flexímetro y el que va a ser como el martillo, ¿cierto? Entonces, siempre donde yo vaya a percutir, ¿cómo voy a hacer esto? Déjenme ver. Ok, ahí va a ser más sencillo. Veamos si lo logro. Ay, estoy haciendo 8, ya. Entonces, supongamos que yo hago la mano así, ¿y cómo voy a percutir para que suene? ¿Sí? Al comienzo uno hace como que un sonido, haces esto, empiezas a doblar, uy, ¿dónde está? Aquí.
Empiezas a doblar el dedo así y ahí no suena nada, ¿sí? Perdón, voy a volver a dar la vuelta. Otra manera de hacerlo, porque normalmente hay personas que lo hacen como con un solo dedo y les sale muy bien el sonido, ¿sí? Entonces lo puedes hacer en el del centro y acá para ir percutiendo. Y hay personas que con un solo dedo lo logran. Pero yo creo mucho en que cada persona es diferente y mis dedos no son iguales al del resto. Yo tengo unos dedos chiquitos, de hecho. Yo tenía un compañero que tenía manos como de matamoscas, pucha, y con un dedo sacaba unos sonidazos y yo no podía. Entonces yo, por ejemplo, hago con 2, porque para mí es más sencillo con 2, ¿ya? Porque ahí hago una especie de martillo. Quiero que practiquen esta percusión, porque a medida que vayamos ingresando en los diferentes órganos y sistemas, ustedes tienen que aprender a percutir. Quiero que percutan, además, cosas que tengan agua. No sé si tienen unas bolitas de agua, por ejemplo, de estas que tienen agua y que haces así, que sale brillito. Percutan eso para que vean, no tan duro, no, pero para que vean cómo suena cuando hay algo con líquido. Cuando es sonoro, cuando es hipersonoro, cuando es mate. O sea, por ejemplo, que percutan, se me ocurre algo que es completamente sólido. Puede ser un ladrillo, bueno, no se tiene ladrillos en la casa, pero supongamos que tienen algo que sea completamente sólido. ¿Cómo van a percutir? ¿Qué suena? Y cuando vayan al examen físico de su familiar, no importa que ese examen físico no sea completamente lleno, pero al menos hagan el ejercicio de percutir. Tórax, abdomen. Porque quiero que tengan este punto de partida para que luego lo comparen cuando ya vayamos por esos caminos. ¿Sí? Entonces, a trabajar esa percusión y evitar esto, porque el rato que hago esto, aparte que me rasguño, me duele, no suena nada. ¿Sí? Entonces, vuelvan a ver el video que les colgué, por favor, para que justamente eso, Jennifer, muy bien. Entonces, no sé si suena, porque no sé si suena, pero se ve muy bien eso. Igual bien, Andrés, muy bien se ve. Sí suena, Andrés. No oigo, pero ¿se suena? ¿Sí? Ya, chévere. Entonces, la utilización de estas herramientas, nuestras manos, nuestros ojos, hasta nuestro olfato. Supongamos que llega un paciente que huele a orina durísimo. Pasa algo, ¿no? O un paciente que tiene un olor, no sé, urémico. ¿Han escuchado ese olor? ¿Sí? ¿Han escuchado el olor urémico? ¿Qué has escuchado, Milena? ¿En dónde se huele a un paciente urémico? O sea, yo hacía voluntariado en un ancianato y todas las mañanas les bañaban a los viejitos por eso. Y decían que era porque se orinaban en la noche, pero ellos decían que no, que, o sea, ya era algo de ellos natural, el olor de vida, según ellos. Bueno, ese es el de orina en todo caso, pero el olor urémico se da en pacientes de enfermos renales crónicos por la acidosis metabólica. Entonces te llegan oliendo a uremia. Así medio es parecido a la orina en realidad, pero no es tan de orina. Es un poco como, tienen que oler. Entonces, esas son ciertas técnicas de exploración física que pues vienen de la época súper antigua. Acuérdense que en la época de Hipócrates, en la época de Avicena, él cogía y se tomaba hasta de la orina de los pacientes. Agradezcamos al laboratorio clínico. Entonces, yo sí les pido que practiquen este fin de semana y esta semana en algún familiar que se preste y díganle que van a ir mejorando con el tiempo, que esta es la primera vez. Entonces, quiero que piensen que esa persona no es familiar de ustedes y lo traten como cualquier persona. Así diciendo, bueno, soy la doctora Tapia, voy a hacerte el examen físico. Ya quiero que hagan esa simulación. Porque una última cosa que tengo que decirles es, cuando entramos a medicina, entramos con nuestros nombres. Y extrañamente en la carrera, uno termina ya no teniendo ese nombre. ¿Me explico? ¿No mucho? Yo era Jennifer cuando entré a los 18 y salí como doctora Tricayotis. Entonces es interesante entender que somos un personaje. Así como yo no soy igual cuando estoy en un parque, ¿no es cierto? Que si estoy en mi consulta.
porque mi profesión requiere un grado de profesionalidad y de cercanía, por supuesto, de empatía, de comunicación, como todos ustedes señalaron, pero principalmente de mi seguridad ante el paciente, porque él viene con muchas inseguridades propias de su salud o enfermedad. Y están ustedes para brindarles esa seguridad. Y esa seguridad empieza acá. Entonces, yo les colgaré cosas de TED o de charlas que creo que les puede ayudar a trabajar eso. Porque somos un personaje, somos un médico, somos los doctores que les estamos atendiendo. Ustedes son doctores, solo que en formación. Faltará un tiempito más cuando ya sean colegas míos y nos veamos por los hospitales, ¿cierto? Así que yo les agradezco la reunión del día de hoy. Les pido de corazón que revisen, por favor, los sílabos. Y en el sílabus, en esta unidad 3 de examen físico, que sepan qué tema se toca y que revisen lo que he colgado, porque de lo contrario no avanzamos. Y para poder aprender, necesito que vengan conociendo al menos la parte teórica y explotemos esta consulta de la costumbre, esta reunión que tenemos en eso, ¿sí? En aprender técnicas, en simular que tenemos pacientes, para que el día de mañana cuando vayan a centros de salud, no los cojan cruditos, sino que vayan y les vaya muy bien, ¿ok? Así que eso, por favor.